La dama de negro. Eran las 10 de la noche cuando yo iba entrando a mi turno en la funeraria, pues la noche se sentía tan tranquila como no había servicios funerales. Ya en eso, mi compañero me dice, Alex, ¿qué vamos a comer? Y le dije que hay que encargar una pizza, compañero. Ya en eso, él se quedó en el área de recepción y yo me fui al Oxxo a comprar unos refrescos, pues mi compañero era un chico nuevo que tenía muy poco tiempo de haber entrado a trabajar a la funeraria. En eso, ya llegué a la funeraria y encontré un poco asustado al chico nuevo y le dije, ¿qué pasa, compañero? ¿Qué tienes? Y me comenta que vio pasar a una señora hacia las salas de arriba. Pues el compañero me comentó que vio a la mujer subir hasta la sala C. En eso le dije que tranquilo, que aquí iba a escuchar muchos ruidos extraños, pues nomás es dejarlos pasar y no sugestionarse. El chico me juraba que había visto pasar a la mujer de negro. En eso ya subí yo a la sala y no había nada, solo una silla de ruedas que a veces ocupamos para las personas discapacitadas. En eso apagué las luces de la sala y bajé para cenar. Y después llegó la pizza cuando ya empezábamos los dos a cenar y terminamos y le dije al compañero que se fuera a descansar, que yo estaría al pendiente del teléfono. En eso, como a las 2 de la mañana, escuché que nos abrieron la puerta de la entrada a la funeraria y me asomé para checar que si había entrado alguien más, pues no había nadie. Ya en eso me percato que la sala C estaba prendida y subí a apagarla. Cuando entré estaba la silla de ruedas en medio de la sala de recepción. Ya en eso ya fui a apagar las luces y cuando iba saliendo del cuarto de luces estaba la silla de ruedas sobre el pasillo de la sala C. En eso sentí mucho escalofrío al voltear hacia atrás. Vi que pasó una mujer de negro hacia el área donde ponemos las cajas en la sala C. Ya como de la silla de ruedas, ya bajé rápido hasta la recepción asustado y no me moví de allí hasta terminar mi turno. Y así damos inicio a Rincón Paranormal. Bienvenidos. Le Nuit. Charles era un músico francés especializado en el ambient, un género musical enfocado en evocar entornos o ambientes. Antes de crear melodías, admiraba a The Orb, a Pete Namlook, a Halfway Stream, antes de despertar su vena electrónica, y a muchos otros grandes del género, pero sobre todo a Tangerine Dream y a Lust Mort, padre del Dark Ambient, que la había deslumbrado con Meta Void y su poder para transmitir los abismos del cosmos. O Heresy y sus sonidos subterráneos, idóneamente combinados para un gran viaje imaginario al infierno. Charles ya había hecho cosas grandes, pero ahora tenía en mente algo más experimental y en cierta forma personal. Le llamaría Le Nuit, la noche en francés, a su nuevo álbum, en el cual tendría protagonismo los nuevos sonidos que él hacía al dormir. Imaginó su bostezo, el viento agitando su ventana, los perros que a veces ladraban en la lejanía, las lechuzas y su poder para darle a las tinieblas un ropaje acústico que reflejaba las temidas brujas de la Edad Media, esos y otros ruidos naturales dispuestos sobre un sutil fondo melódico, casi seguramente con varias capas en algunos intervalos de la composición. Podría ser magnífico, podría orientarlo hacia evocaciones que topen con lo surrealista o probar a crear algo equivalente al realismo mágico en el campo de la música. Visionando su nuevo proyecto, Charles compró equipos acústicos de avanzada tecnología, eligiendo las mejores marcas disponibles. Esos equipos debían captar no solamente los ruidos que él hacía dormir, sino todos los sonidos de su entorno, tanto cercano como hasta cierto punto lejano. Y es que vivía en un área rural dentro de una casa grande que no compartía sino únicamente con invitados ocasionales. Eso resultaba perfecto para el proyecto, porque no se escuchaban las alarmas de los coches, ni nada que demostrara la agitación de la urbe y el artificio de la tecnología tan distante de la naturaleza y su potencial para reflejar la esencia primigenia de la noche. Así fue, un 27 de septiembre, cuando por fin tuvo todo listo, durmiéndose pocos minutos antes de la medianoche. Cabe aclarar que para Charles, dejar todo listo no implica únicamente ubicar los equipos en posiciones estratégicas, sino también impedir que ciertos objetos
aparecieran en la grabación, por lo cual desconectó los teléfonos y todos los aparatos que pudieran hacer ruido, cerró la puerta de su cuarto y de la sala. Además, trasladó a su perro con un pariente, ya que a veces el animal se ponía a ladrar durante la noche y podría resultar un problema en el audio. Finalmente, antes de dormir, revisó cada rincón de la casa, asegurándose de que estuviese completamente solo. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del sol entraron por la ventana y lo despertaron, Charles corrió a recolectar la grabación obtenida a través de los aparatos. Su tos nocturna, la cama chirriando cuando él intentaba acomodarse, los perros de una granja cercana, un avión que infortunadamente pasó cerca, todo bien, excepto cuando revisó el intervalo que va desde las 3 de la mañana hasta las 4 de la mañana. Y es que a las 3:24 de la mañana precisamente escuchó claramente que la puerta de su cuarto se abría. No era otra puerta, era esa puerta, y lo sabía porque aquella puerta siempre hacía un ruido particular al abrirse, debido a un problema que no había solucionado por considerar de poca importancia. Estaba aterrado, más aún cuando recordó lo que siempre había considerado una superstición, que a las 3 de la mañana era la hora de mayor actividad paranormal. Específicamente, la hora del diablo. Intentando calmarse, revisó los equipos y se enfocó en que estaba cerca de la puerta de la sala. Escuchó obsesivamente cada hora de la grabación, sin encontrar que en un momento alguno se haya abierto la puerta. ¿Cómo podría ser? Era la única puerta para ingresar en aquel cuarto y las ventanas debajo no se podrían abrir ni cerrar. Era de vidrio fijo, colocada sobre el cemento. Además, las puertas tenían cerrojo. Entonces, ¿era acaso un fantasma? Siempre había escuchado él de que por la noche los espíritus se manifiestan más, porque el mundo y los vivos hacían menos ruido. Sí, ahora ya lo tenía claro. Ahora por fin comprendió que Le Nuit, el título de su álbum, era mucho más grande de lo que había pensado, mucho más misterioso y mucho más aterrador. La monjita. Eran las 11 de la noche, hace como 2 años, y no teníamos ningún servicio funerario. Y en eso, el supervisor me comenta que hay que ir al hospital de Linz por un cuerpo. Ya nos dirigíamos, el doctor y yo, ya que él es mi patrón. Íbamos en la camioneta forense para ir por el cuerpo, y ya llegamos al hospital, y yo me dirijo con el enfermero que entregaba los cuerpos allí en el Linz. Me da el papeleo y me dice que solo están las madres Clarisa, son unas monjitas, y les comentó que si el cuerpo se va a preparar o qué procede, y me dicen que lo preparemos. Ya subimos el cuerpo de la monjita de 70 años y llegamos a la funeraria. Yo bajo el cuerpo y lo llevo a la sala de preparación y empecé a organizar las herramientas que íbamos a utilizar. Luego ya empezamos a trabajar en ella. El doctor y yo se nos hizo extraño algo de la monjita. No tenía ninguna gota de sangre, estaba seca, no tenía ni cortadas, ni mucho menos pinchazones donde se le hayan sacado sangre. No tenía nada de eso. Se hizo tan extraño que yo revisé el papeleo. Y la causa de la muerte fue un infarto, pero no decía si se le había sacado sangre ni nada. Ya empecé a investigar y llamé al hospital de Linz y les comenté eso. Y me contestó un subdirector del hospital y me dice, mira amigo, así deje las cosas como están, no investigue ni nada, solamente cuide su trabajo. Ya pues dejamos de investigar, se embalsamó el cuerpo y lo entregamos a las monjitas. El patrón ya no quiso que preguntáramos nada y se le dio sepultura a la monjita, y hasta la fecha, hace 10 años que tengo aquí, ha sido el caso más extraño que he pasado en mi trabajo. El experimento del sueño. A fines de los años 40, cuando la Unión Soviética era gobernada por el puño de acero de Stalin, un grupo de científicos rusos decidió llevar a cabo un experimento que funcionaba a base de un gas estimulante. Se mantendrían despiertos a 5 sujetos por un periodo de 15 días. Primeramente, los 5 individuos fueron conducidos a un entorno cerrado a fin de que se pudiese monitorear el empleo del oxígeno, ya que el gas estimulante resultaba letal en elevadas concentraciones.
a fin de observar cuidadosamente cada detalle del experimento, ya que en ese entonces todavía no existía el sistema de circuito cerrado con cámaras de vigilancia. Se emplearon micrófonos y unas ventanas con vidrios de 5 pulgadas de espesor. Por otro lado, la habitación contaba con libros, mantas para dormir cómodamente, aunque sin camas, agua corriente y un baño y provisiones alimenticias que alcanzaban para los 5 sujetos para que sobrevivieran un mes. Pero, ¿qué habían hecho aquellos individuos para estar allí? Eran prisioneros políticos y militares enemigos capturados durante la Segunda Guerra Mundial. Stalin había dicho una vez, la violencia es el único medio de lucha. Y la sangre, el carburante de la historia, y la concordancia con esa manera de pensar, miles de individuos habían sido torturados, enviados a trabajos forzados en Siberia, o asesinados con un tiro en la nuca, pero el destino de estos prisioneros sería mucho peor. Durante los primeros 5 días todo estuvo relativamente bien y pocas eran las quejas, en gran parte porque los habían engañado prometiéndoles la libertad si se sometían a la sencilla prueba de no morir por 15 días. Curiosamente, ya en ese breve intervalo inicial de 5 días, los investigadores notaron que mientras más tiempo pasaban, los sujetos se mostraban más propensos a hablar sobre eventos traumáticos de su pasado. El primer punto de inflexión vino después de los 5 primeros días, pues los sujetos comenzaron a quejarse de los hechos que según ellos los habían conducido a terminar en ese experimento. Sus miradas ya no eran las mismas, sus gestos y sus actitudes denotaban el inicio de la paranoia. La camaradería de los días pasados se volvió polvo. Dio paso a 5 individuos desconfiados que ya no hablaban entre sí y que murmuraban alternativamente en los micrófonos tratando de no ser vistos por sus compañeros y evidenciando que pretendían ganarse la confianza de sus captores al traicionar a sus camaradas. En opinión de los científicos, los cambios que conducía a los sujetos eran debido al gas y la privación del sujeto. Ya era el 9º día, uno de los reclusos comenzó a correr como loco por toda la habitación, gritando sin parar. Así se mantuvo unas 3 horas en un espectáculo atroz donde su voz, como consecuencia del desgarre de las cuerdas vocales, se tornó cada vez más ronca. Además, naturalmente, el hombre cayó algunas veces, pero siempre se volvía a levantar, pese a que estaba bañado en sudor, e incluso llegó a escupir sangre antes de no poder dar más que alaridos ocasionales, y finalmente caer presa del silencio debido al evidente deterioro de sus cuerdas vocales. En cuanto a sus compañeros, mostraron inicialmente una escalofriante indiferencia, seguían murmurando en los micrófonos, encerrados en sí mismos. Sin embargo, cuando un segundo sujeto se puso a correr y a gritar como el primero, 2 de los 3 permanecían callados y agarraron algunos libros. Les arrancaron las páginas, defecaron y las cubrieron con sus heces y las empezaron a pegar en las ventanas de la habitación, tras lo cual los 2 que habían tenido un episodio de locura dejaron de correr. Y el que aún gritaba dejó de chillar. 3 días después, los investigadores quisieron revisar los micrófonos, puesto que desde lo que sucedió con las ventanas no se había escuchado palabra alguna o ruido en los micrófonos. Pese a que el consumo del oxígeno indicaba que los sujetos vivían y que el nivel de utilización de dicho recurso era propio de quienes realizaban ejercicios extenuantes. Llegó el día 14, la preocupación por el estado de los voluntarios era muy grande y los científicos hicieron algo que inicialmente no pensaban hacer, ya que podía alterar el curso del experimento. Trataron de llamar la atención de los sujetos de prueba. Para ese fin emplearon un intercomunicador que hasta el momento había pasado desapercibido por los prisioneros, quienes en ese momento escucharon una voz fría y autoritaria que les decía: abriremos el cuarto para comprobar el estado de los micrófonos.
Aléjense de las puertas y acuéstense con las manos atrás en el suelo o se les disparará. A uno de ustedes se les otorgará la libertad si obedecen. Entonces, desde uno de los micrófonos, una voz dijo, en tono terminante y sin encontrar oposición en otras voces, algo que dejó atónitos a los investigadores. No queremos ser liberados. Lo antes descrito suscitó gran debate entre los científicos y los militares responsables del proyecto. Se intentó varias veces y en vano comunicarse de nuevo con los sujetos, pero estos no respondieron ante lo escuchado desde el intercomunicador. Así pues, al anochecer del día 15, se decidió abrir la puerta de la habitación y ver lo que por días cubrieron aquellas páginas arrancadas y llenas de excremento, que como viles trofeos de la miseria humana, tapaban los gruesos cristales del maldito recinto. Antes de entrar, los investigadores extrajeron el gas de la habitación y empezaron a introducir aire fresco en ella, pero entonces comenzaron a escucharse montones de quejas en los micrófonos. Eran 3 voces, rogando en nombre de sus seres queridos, pedían que volvieran a mandarles más gas estimulante. No haciendo caso a su pedido, el suministro de gas no se repuso y cuando por fin abrieron la puerta, los sujetos de prueba vociferaron, con excepción del que tenía dañadas las cuerdas vocales, los alardidos más fuertes y espantosos que jamás habían escuchado en toda su vida. Aquellos aterrorizados soldados, y es que nada, ni siquiera las balas zumbando en el campo de batalla o los cadáveres rezagados en las calles de Stalingrado, se equiparaban al horror de la cámara. Gran parte de la comida que habría bastado para los últimos 5 días del suplicio quedó intacta. Todo el suelo estaba cubierto de una repugnante mezcla de sangre, agua, heces, orina, producto de que el hueco del drenaje en el centro de la habitación había sido tapado con los trozos de carne de las costillas y pantorrillas del sujeto muerto, cuyo cadáver yacía arrimado en la esquina izquierda del fondo, con la boca abierta, la cabeza ladeada y la mirada inerte. Aunque con un inusual gesto parecía congelar la experiencia inefable de quien ha alcanzado la escabrosa cima del tormento. En cuanto los supervivientes estaban en tales condiciones que habían hecho aparecer criaturas de aspectos agradables a zombies, se notaba que habían arrancado pedazos de piel y carne con sus propias manos, ya que las puntas de sus dedos estaban destrozadas y el hueso estaba expuesto en zonas donde no habría podido sacar carne con sus propios dientes. Por otra parte, además de las heridas provocadas por la carne y la piel que se habían arrancado, todos tenían incontables lesiones, la mayoría de ellas autoinfligidas, y en cuanto al daño causado a sí mismos, era algo tan atroz que debido principalmente a toda la cantidad de músculo intercostal que ya no tenían, a causa de no haber comprometido suficientemente a sus órganos vitales como para parecer, excepto aquel que ahora responsaba muerto en la esquina, pues le faltaban aproximadamente medio hígado, tenían los intestinos expuestos, palpitando por la comida que habían ingerido recientemente. Y que no era el atún ni nada que contuvieran las latas en conserva que les dejaron para alimentarse decentemente, sino su propia carne. Y hasta aquí el episodio del día de hoy, queridos oyentes de Rincón Paranormal. Espero que les haya encantado, al igual como a mí, narrarles como siempre estas anécdotas e historias paranormales. Así que los veo el día de mañana. Se cuidan mucho. Bye bye.